Bienvenidos a este nuevo podcast de Ministerio de Poder, Enseñanza Bíblica, presentado por el apóstol Pablo Alt. Hola queridos hermanos, los saludo a todos. Sé que muchos nos escuchan a lo largo de los 5 continentes. Les mandamos muchas bendiciones a ustedes y a sus familias. En especial a los hermanos de España que nos han sugerido el tema de hoy. La enseñanza de hoy es ¿quién es un apóstol real? Ya que se ha puesto de moda el que muchos se denominan así porque creen que les dará algún tipo de superioridad o liderazgo ante los demás. ¿Será esto así o es todo lo contrario? Descubramos juntos qué es el apostolado, quién lo tiene, cómo se sabe que es real o no. ¿Existen apóstoles en estos tiempos o es un vil engaño? Empecemos por decir que la palabra apóstol viene del griego, que significa enviado. El apóstol Pablo nos describe cuál es la característica real de un apóstol. En 2 Corintios 12:12 leemos: con todas las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Aquí el apóstol Pablo nos enseña que un verdadero apóstol lleva señales del Espíritu Santo como prodigios y milagros. Esto es lo que identifica a un apóstol genuino. La primera y más importante característica de un verdadero apóstol de Cristo era haber visto a nuestro Señor Jesucristo cara a cara, haber sido comisionado personalmente por Él como apóstol, ser ordenado y escogido desde el vientre por nuestro Señor Jesucristo. Sé que muchos se autonombran apóstoles porque no llevan verdaderas señales del Espíritu Santo y son tropiezo en la vida de muchos cristianos que están contaminados con tantas doctrinas erróneas que existen. Por ahí he encontrado algunos pseudoapóstoles que dicen que la masturbación no es mala y si caen en pecado ya saben, Dios los va a restaurar. Andan promoviendo que no importa lo que hagan porque Dios siempre va a estar dispuesto a perdonarlos. Estas cosas erróneas que hacen estos falsos apóstoles te enseñan todo menos la santidad a Dios. No puede existir o no debe de existir una persona que se autonombre apóstol si no lo es y si nuestro Señor Jesucristo no se lo ha ordenado. Es un llamado que nuestro Señor Jesucristo nos da a aquellos apóstoles reales. En Hechos 2:1-4 leemos: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entendemos que es el Espíritu Santo quien da fe de que Dios está con nosotros. Por esto mismo existen milagros, sanidades, liberaciones por el poder de Dios y de su Espíritu. He conocido a personas que no saben quién es el Espíritu Santo. Piensan que es sentir bonito, mucha paz o un sentimiento de emocionalismo, porque así les enseñaron. No se dan cuenta que el mismo Espíritu Santo tiene su propia presencia y una personalidad única. Ese Dios poderoso que muchos dicen que creen en Él y se autonoman cristianos, no conocen al Espíritu Santo, no pueden ser cristianos reales, pues les hace falta el sello que caracteriza a todos los cristianos como hijos de Dios. Debemos de buscar ese encuentro con el Espíritu Santo para ser guiados por Él, como está escrito, pues nuestro Señor Jesucristo nos lo dejó como una confirmación que ya nada nos separa de Dios. Pero si usted no lo vive, no lo cree, no lo siente, solo quedará en simple papel en la Escritura. Por eso veamos hoy cómo en muchas congregaciones muchos saliendo pecan una y otra vez, viven pidiendo perdón a Dios, pero también viven pecando deliberadamente. Así nunca van a entender cuál es el propósito de Dios en sus vidas
vidas. Como ya hemos repetido en otros podcasts anteriores, la enseñanza mala, tanto de pastores como falsos apóstoles, te llevan a doctrinas erróneas que lo único que hacen es que te alejarán de Dios. Los contaminan. He sabido de pastores que se suicidan y se matan, tanto congregantes, porque empiezan con unas grandes depresiones. Muchos se sienten solos, nada les llena, ni yendo a la congregación siguen sintiéndose solos. Encontramos frases erróneas como: no importa lo que hagas. Claro que no, todo pecado será perdonado, menos la blasfemia al Espíritu Santo. Entonces sí importa lo que digas, lo que sientas, lo que hagas, sí tiene consecuencias. Pero recordemos al rey Saúl, él era el ungido de Dios y falló, no hizo lo que Dios quería y llegaba un demonio y lo atormentaba. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Retomando esta frase que es muy dañina para el pueblo de Dios, de no importa lo que hagas, porque Dios siempre estará contigo. Aclaro que Dios tiene amor propio. Esto lo leemos en su palabra cuando dice: por amor a mí mismo. Se refiere a que Él es honorable y su nombre no puede ser pisoteado una y otra vez. Cuando alguien peca, el Espíritu Santo se aleja totalmente de él. Conocí un pastor que años después se hizo un supuesto profeta. Hasta una escuela tiene. Este hombre decía que no importa si blasfemas al Espíritu Santo, porque Dios todo lo perdona. Qué blasfemia tan grande y qué daño hacen estos falsos siervos que no son guiados por Dios. Y de nuevo la frase de Dios es fiel, y siempre les digo a su palabra, no a las personas, porque no buscan agradar a Dios, solo pecan. Recordemos que el rey Saúl era el ungido de Dios, falló a Dios y llegaba un demonio y lo atormentaba. Esto quiero que se entienda perfectamente. Una persona que tiene dones, si está mal y peca, el Espíritu Santo se aleja de esta persona por muchos dones que tenga, porque nadie es indispensable para Dios. Dios puede levantar siervos hasta debajo de las piedras, pero quien comete pecado conociendo a Dios, dan por inmunda la sangre de Cristo cuando no dejan de pecar y lo hacen conscientemente. Por eso es importante saber realmente cuál es la sana doctrina. La sana doctrina nos lleva a la santidad. Un verdadero apóstol de nuestro Señor Jesucristo nos va a enseñar esto, que seamos santos para que tengamos el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo continuamente en nuestras vidas y seamos guiados por Él. Para muchos es molesto cuando uno les dice que no pequen. Se escudan en que somos humanos y que todos pecamos, pero la santidad sí se puede. El apóstol Pablo los llamaba a los hermanos cuando los saludaba a los santos de la fe, porque él sabía que ellos se esforzaban por hacer lo correcto, no como ahora que muchos hacen show ante las iglesias y los juzga un pastor a otro pastor y los hace apóstoles. Esto demuestra que ya no tienen estos hombres temor de Dios, todo es como un show. Yo he entendido en estos años, y es una frase que el Espíritu Santo me inspiró a decir, un verdadero llamamiento no se impone, se reconoce por su trabajo y labor, y sobre todo por la enseñanza. El apóstol debe de ser un padre para los demás, no alguien prepotente ni autoritario, pues el ministerio que Jesucristo le encargó es para que sirva en su nombre y guíe a otros pastores y profetas. El apostolado fue concedido por Dios mismo, y se refleja en la declaración de Pablo en Efesios 4. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. En Efesios 3:7 dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. El Espíritu, con su poder y ungimiento, puso a los apóstoles primero entre los líderes de la iglesia. Si leemos 1 Corintios 12:28 dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan.
sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Entendemos que los apóstoles fueron capacitados sobrenaturalmente para predicación y la enseñanza. Como ejemplo, cuando el Espíritu Santo se manifestó en el día de Pentecostés, fue de gran impacto, algo que transformó y transforma aún vidas, pues está aún vigente entre nosotros y debería de ser así, impactante en toda nuestra vida. En Hechos 2:4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Hasta hoy en día he llegado a iglesias donde hay pastores y congregantes que supuestamente hablan lenguas y no hablan nada. Y eso lo hacen porque según ellos les da un estatus de santidad. ¡Qué mentira tan grande! Para muchos es un mito los milagros, las sanidades y liberaciones que vienen contados en la palabra de Dios. Liberaciones que muchos los conocen en el mundo como exorcismos, pero lo más importante es la predicación del evangelio. Quien te diga que es apóstol porque lleva años como pastor en una congregación y debe de ser reconocido, es falso. Recordemos que no solo es un llamamiento de hombre, es un llamamiento del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Conozco a falsos apóstoles que no se atreven a orar por sanidad, mucho menos por liberación. Ten cuidado con las liberaciones falsas, manipuladas por falsos. Allá en Guadalajara conozco un falso pseudopastor que cuando estaba en la congregación de repente volteaba y veía unas jovencitas, se les acercaba y le decía: suéltala Satanás, suéltala Satanás. Las jovencitas empezaban en una crisis nerviosa porque el gran siervo había visto algo malo en ellas. Empezaba a gritar y él les imponía las manos y gritaba con todas sus fuerzas: ¡fuera! Ya se fue, ya quedó liberada. Eso no es una liberación, queridos hermanos. En podcasts anteriores ya les hemos explicado cómo empiezan a través de ataduras o maldiciones generacionales. En la Ciudad de México también conozco a falsos pastores que ahora se hicieron apóstoles. Y repito, muchos toman ese título porque ya llevan años sirviendo al Señor. Y yo les digo, pueden llevar un siglo sirviéndole a Dios, pero si nuestro Señor Jesucristo desde un principio te dio un ministerio, no te lo cambia, porque nuestro Señor no es hombre para arrepentirse. En Mateo 28, 16, 20 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta comisión fue dada específicamente a los apóstoles. Sufrir por causa de nuestro Señor Jesucristo parece haber sido una característica principal en este ministerio apostólico. El apóstol Pablo fue perseguido, golpeado, difamado, y todo esto lo vivió por el evangelio. Pablo valió su ministerio y equipó la iglesia de Corintio contra las seducciones de los falsos apóstoles que siguen existiendo hasta hoy en día. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidad, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuán hermoso es escuchar lo que un verdadero apóstol hacía, milagros y prodigios, aunque hubiera persecución. Es que cuando la gente ve milagros y prodigios, cosas palpables, es cuando la gente entiende y empieza a tener temor de Dios. Temor de Dios no es tenerle miedo a Dios, es tenerle respeto, pues es cuando uno se da cuenta que Dios es real. Y yo te pregunto, ¿tú crees que Dios hace milagros hoy en día? ¿O solo es un mito, un cuento del pasado? Te pregunto, tú que me escuchas, ¿cómo sabes que Dios es real en tu vida? Y que no solo es un invento, una sugestión. Yo, queridos hermanos, he vivido milagros en mi vida. Te puedo decir que nuestro Señor Jesucristo es real. Lo he vivido, lo he palpado. Porque la gran diferencia es vivir un evangelio activo, no pasivo. Quiero contarles un poquito, si me lo permiten, parte de mi testimonio. El por qué comparto el evangelio. ¿Qué es lo que me motiva y me da las fuerzas para seguir
seguir y vivir en el nombre de mi Señor. Como ya he comentado en podcasts anteriores, hace años viví un testimonio muy fuerte de un ex satánico cuando venía yo precisamente de misionero. Estaba yo en Centroamérica y venía de regreso a México. Nuestras vidas corrían peligro, pues había sectas satánicas que querían acabar con nosotros, no solo con la persona que había estado en el satanismo, sino hasta con nosotros por apoyarle. Fue nuestro Señor Jesucristo que le había dado esta oportunidad a este joven de un cambio nuevo en su vida. Era más o menos en 1993. Pedimos ayuda a muchas congregaciones, desde Monterrey, Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, con el fin de que lo apoyaran para subsistir, y no hubo apoyo. Nadie nos apoyó. Una gran desilusión estaba en nuestros corazones, pues la Iglesia de Cristo, ¿dónde estaba? Me di cuenta de que muchas personas realmente usan el Evangelio para vivir de él, sacar ventaja y servirse, no para servir. Fue gente del mundo quien más nos apoyó y no la iglesia cristiana. En aquellos años, mi compañero en misiones Isaí, ambos trabajábamos para apoyar a aquel joven que Dios nos había encomendado. Queridos hermanos, comparto esto, no por ego ni por exaltación. Fue una situación que yo viví, es parte de lo que viví, pero quiero aclarar que yo no le sirvo a Dios porque allá afuera en el mundo no la hice, o porque soy un derrotado y no me quedó otra opción, o porque no tengo estudios o oportunidades y no me quedó otra más que hacerme pastor. Y luego con los años se me antojó ser apóstol. Este no fue mi caso. Todo lo contrario. Yo no quería servirle a Dios. Y no porque mi Señor no lo merezca, sino porque veía que muchos predican cosas que no es de Dios. Y mejor estaba al margen. Las personas que me conocieron profesionalmente pueden dar fe que siempre compartí el Evangelio. Todo este tiempo nosotros trabajamos y apoyamos durante años a este hermano que nuestro Señor Jesucristo había rescatado del satanismo. Y lo digo con toda humildad. No me gusta hablar de mi vida personal, pero me casé. Y Dios me dio a una bebé hermosa primero. Y luego llegó mi hijo. Yo sentía que Dios me había bendecido y me había prosperado en todo. Tenía carros, casas, una vida muy cómoda. Eso era el fruto de mi trabajo. Y yo siempre pensaba, es porque Dios me está bendiciendo porque le serví. No me interesaba servirle a Dios, pues sentí que ya había hecho mucho al haber sido misionero. Había soportado hambres, persecuciones en el nombre de Jesús. Hermanos, yo empecé a servirle a Dios a los 15 años y cuando Dios me levantó con poder. Aún recuerdo que oraba por personas y recibían sanidad. Recibí un derramamiento del Espíritu Santo, que fue ahí donde empecé a entender las lenguas y sin darme cuenta tenía todos los dones. Aclaro, yo no lo pedí. A nuestro Señor Jesucristo le plació. Oré por una hermana ya muerta y resucitó, así que muchos milagros pasaron. Aún recuerdo que oraba por los pastores y los ungía porque el Espíritu Santo me guiaba a hacerlo. Y no lo digo por vanidad, esta es mi realidad. Era yo muy joven cuando el Espíritu Santo me ordenó que me fuera de misionero. Le pedí confirmación a Dios si quería que me fuera a predicar el Evangelio y pedí 3 señales y todas las señales Dios me las dio. Por esto mismo me fui de misionero y aprendí a vivir y a depender de mi Señor. Pero hermanos, ya casado, pensaba que toda la abundancia que tenía era porque le había servido a mi Señor, y esta vez no quería servirle. Mi vida era muy cómoda, sin necesidades. Mis hijos crecían poco a poco y a la edad de 1 año y medio mi hijo enfermó. Es ahí en esos momentos donde descubrieron que mi hijo tenía hipoxia cerebral. No se imaginan cuánto sufrí. No se lo deseo a nadie que vivas esa angustia, pero yo caminaba en las calles sin saber a dónde ir. Mi vida cambió drásticamente. Iba con un médico y con otro y todos decían lo mismo: su hijo nunca va a sanar, va a estar en una silla de ruedas, no va a caminar, va a tener movimientos involuntarios toda su vida, nunca va a ser normal. Y yo decía dentro de mí, no, yo no acepto eso. Empecé a vender poco a poco carros, departamentos, todos los bienes se hicieron agua y sal de un día a otro. No sé si tú has vivido una angustia que sientas que te ahoga y sientes que te mueres por dentro poco a poco. Visité todos los hospitales por encontrar una cura y todos los días oraba por mi hijo y no pasaba nada. Me estaba muriendo en vida. Había recorrido todos los hospitales privados de México. Mi última esperanza era ir al Hospital Central de Houston para que
ayudaran a mi hijo a operarlo, no sé, que mejorara su condición en su cerebro, ya que estaba inválido. La mayoría me decían que estaba muerto, gran parte de su cerebro. Y otra vez lo mismo, su hijo nunca va a estar bien, no va a caminar, va a tener movimientos involuntarios, va a estar en una silla de ruedas. Y a usted, le dijo a mi esposa, lo tiene que cuidar, ser su enfermera de por vida. Le habían dado un tratamiento que se llama Epamin, era fenilatoína para que no se convulsionara, y las dosis cada día eran más y más. Y yo estaba desesperado, con una gran tristeza, en una gran angustia permanente, con decirles que no recordaba si había comido o no. Estaba en ese punto, así con mi esposa, en una terrible agonía que nos estaba ahogando y matando día con día. Al llegar a casa, estábamos tristes por este último diagnóstico y mi hijo se empezó a convulsionar. Ya no había dinero, no tenía nada, había rematado todo, ya no había nada, estaba en la ruina. Tenía una mesa de 12 personas y estaba llena de medicamentos, alérgico a la lactosa, era mi hijo y estaba hundido. Pero cuando vi que mi hijo se empezó a convulsionar, en un intento desesperado, empecé a golpear la pared. Vi la desesperación de mi esposa y me destrocé los nudillos y gritaba fuerte y decía: ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué mis manos han orado por gente y sanan? ¿Y por qué oro por mi hijito y él no sana? Y empecé a gritar más fuerte, lleno de dolor. Miré al cielo y dije: si esto es una prueba, no la voy a pasar. Donde quiera que voy, pronuncio tu nombre. Siempre hablo de ti, que eres un Dios grande y poderoso. Y no concibo en mi mente que mi hijo está enfermo. Dime qué te hice, en qué fallé, a quién maté, qué pecado cometí para que mi hijo esté así. Mi único hijo varón. ¿Qué va a decir la gente, Señor? Todo el mundo sabe que soy cristiano. Y mira a mi bebé. Así que te pido que te lo lleves o sánalo. Y si tú lo sanas, voy a dar mi vida predicando el evangelio. Y hoy retomo mi ministerio. Pero sánalo, por favor, Señor. Pero eso sí, Padre, no voy a ser como los demás, que solo quieren vivir del evangelio, pero que no te sirven de verdad. Por favor, sánalo. La gloria es de Dios. Desde ese día mi hijo sanó. Hoy es un abogado, un hombre temeroso de Dios, y por eso mismo creo en el poder del Espíritu Santo. Mi hijo es mi mayor milagro en mi vida. Entendí que lo que pasaba con mi hijo era una prueba que debería de pasar y era un llamamiento a retomar el ministerio. Queridos hermanos, les comparto con mucho cariño que nada de ministerio de poder es improvisado. Todo es dado por inspiración de Dios. Llevo 30 años predicando el evangelio y desde hace 15 los hermanos del ministerio dejaron de contar. Siempre digo que son más de 5,000 liberaciones y lo digo con toda humildad porque son mucho más, porque entiendo que servir a Dios no es para vanidad, es para servir al pueblo de Dios. Hermanos, con todo amor les comparto, 5 veces he visto a mi Señor Jesucristo cara a cara, lo he abrazado. Puedo decirles que cierro los ojos y recuerdo su olor, su cabello de mi Señor, porque Jesucristo es real. Para muchos, llevar el nombre de apóstol y que no lo son, viven haciendo eventos, conciertos, todo aquello donde existan ganancias económicas. Pero los que servimos a nuestro Señor Jesucristo hemos vivido en carne propia cosas no muy agradables. He vivido persecuciones por ministrar la palabra de Dios. Han atentado en contra de mi vida más de 15 veces. Hace un tiempo me golpearon por estar ministrando liberaciones, porque hay grupos delictivos que me han prohibido ir a estados, aún en mi propio país. Y la gente al ver milagros y señales, y los jóvenes siguen a Dios. Estuve en el hospital, dicen los hermanos que pensaron que me matarían a golpes, pero no fue así. Sé que algunos se burlaron y piensan que Dios me reprendió, pero mientras estuve en el hospital vi a nuestro Señor Jesucristo y le dije: Señor, perdóname, quería vivir más para servirte, mi Señor. Y me dijo: Pablo, tú no me has fallado. ¿Sabes por qué te uso? Porque tú nunca me pides abundancia ni sabiduría, siempre me dices: Señor, dame fuerzas, dame más fe, y yo te escucho y te bendigo. Solo ve y diles que los amo. Para mí es un honor vivir persecuciones. Podrán golpear mi carne, pero nunca mi espíritu. Y aunque algunos se burlaron, si lees la Biblia, la mayoría de los apóstoles siempre sufren persecuciones y son pruebas muy fuertes que no cualquiera aguanta. Es bonito decir eres apóstol, pero a Pablo lo mataron, que era un gran siervo de Dios. A Pedro igual. ¿Y qué pasó? ¿Dios no estuvo con él? Claro que sí. Me queda claro que quien puede acabar con la vida de una
apóstol no es un demonio, sino un hombre que estará lleno de odio, resentimientos, guiado por el mal. Mi trabajo es decirle a la gente que no se deje engañar ni manipular, porque hay mucho satanismo en las iglesias. ¿Quién me ordenó a mí, a Pablo Alt, como apóstol? Mi Señor Jesucristo. El que no lo crea es su problema. Yo sé lo que Dios me dio, porque sé que Jesucristo es real. Y muchos dirán, está loco. Y como dice el apóstol Pablo, bendita locura. La realidad es que hemos ministrado gente con cáncer y Dios ha tenido misericordia de estas personas y las ha sanado. Con SIDA, y Dios les da otra oportunidad para que tengan una mejor calidad de vida. Muchos testimonios de poder, de sanidad y liberación. Hemos ministrado a gente muy famosa del mundo, en Estados Unidos, en Europa, y también gente muy humilde, pues Dios no ve si alguien es rico, millonario o pobre. Dios ve nuestros corazones, porque mi Señor Jesucristo se manifiesta como Él quiere, a quien cree como Él quiere, y les da una oportunidad. A Dios le place mostrarse con poder al que invoca su nombre con fe. Ministerio de poder no se basa en sanidades y liberaciones, aclaro, esa es una señal de que se está haciendo lo correcto y que contamos con el respaldo de Dios, pues escrito está, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En 2 Corintios 12 del 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidad, en persecución, en angustia, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Un verdadero apóstol da la vida enseñando la palabra con señales del Espíritu Santo y humildad, pues el verdadero apóstol lo hace todo por amor y lealtad a nuestro Señor Jesucristo. El apostolado es el ministerio de la humildad, no de la soberbia o prepotencia, todo lo contrario. Si bien Dios nos ha puesto como representantes de Cristo en la tierra, somos la prueba viva que Dios nos envió para ayudar a nuestros hermanos, no para que nos sirvan. Y los falsos apóstoles siempre harán todo lo contrario. Los falsos apóstoles no pueden y nunca harán manifestaciones del Espíritu Santo. Eso sí, hacen chistes, hacen prédicas, cosas bonitas, muy sutiles, hacen reír a la gente, son como cómicos, coach motivacionales. He ministrado varias congregaciones donde todo mundo tiene espíritu inmundo, desde el pastor, su familia, los jóvenes de alabanza y toda la congregación. Y es porque usan la Biblia para vivir, o sea, del Evangelio. Y es que existen personas reprimidas que nunca en su vida han tenido éxito. Y su meta es, cuando llegan al cristianismo, posicionarse y tener un lugar para vivir de él. Por eso es importante, si te estás congregando, que observes bien, detenidamente y analices. Ve si no estás en un autoengaño, donde crees que estás haciendo lo correcto y quizás te han alejado de Dios porque nunca has visto milagros ni sanidades, y ese es un candado que nuestro Señor Jesucristo dejó. Los falsos siervos se preocupan siempre en hacer construcciones grandes, eventos grandes, la iglesia más grande y lujosa. El apóstol Pablo jamás quiso fundar la iglesia más grande del mundo, y lo pudo hacer y no lo hizo, todo lo contrario. ¿Por qué será? Porque nuestro Señor nos dijo que no atesoremos oro en la tierra, donde el orín y el hollín corrompen. Eso lo dijo no un hombre, sino nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, espero no haberme extendido de más, pero es importante que entiendan quién es un siervo de Dios y quién no lo es. Mi nombre es Pablo Alt y los invito a nuestra siguiente enseñanza bíblica.